El invierno había llegado temprano a las tierras altas fronterizas, transformando el mundo en un cadáver congelado bajo un cielo que no era simplemente gris, sino de un color plomo opresivo y sólido, como una lápida infinita que se extendía de horizonte a horizonte. En ese paso de montaña desolado, donde el viento aullaba con la voz de 1000 fantasmas hambrientos, un camino de carretas apenas visible serpenteaba peligrosamente a lo largo del borde de un barranco profundo. El suelo era una costra, de tierra negra y piedras afiladas como cuchillos, endurecidas por las heladas nocturnas, hasta convertirse en un terreno implacable que destrozaba las ruedas de madera y los cascos de las bestias. No había refugio en millas a la redonda, solo pinos raquíticos que se doblaban bajo el peso de la nieve sucia y rocas gigantescas que parecían observar el paso de los viajeros con una indiferencia geológica. El ambiente era de una hostilidad absoluta, un lugar donde la debilidad se pagaba con la muerte y donde la compasión se congelaba antes de tocar el suelo. En medio de este paisaje brutal, el caos sonoro de una pequeña caravana de comerciantes de pieles rompía la quietud de la muerte. El crujido agónico de la madera de los ejes, el chasquido violento de los látigos de cuero cortando el aire helado y las maldiciones a gritos de los hombres rudos que conducían los tiros de mulas creaban una cacofonía infernal. Pero para Lucía, sentada en la parte trasera de la última carreta, este ruido no era solo una molestia. Era su mundo entero, una prisión de sonidos aterradores que no podía traducir en imágenes. A sus 20 años, Lucía vivía en una oscuridad perpetua y silenciosa que la había consumido desde que una fiebre cerebral le quemó los nervios ópticos en la infancia. Era una mujer de una belleza inquietante y frágil, con la piel pálida como la leche y un cabello oscuro que caía en ondas desordenadas sobre sus hombros delgados. Sus ojos, grandes y de un color miel claro, miraban fijamente hacia la nada, vacíos de enfoque, pero llenos de una tristeza líquida que incomodaba a quienes tenían el valor de mirarla a la cara. Iba vestida con harapos superpuestos, un vestido de lana gris remendado 1000 veces y un chal raído que no lograba protegerla del viento cortante que se colaba por las tablas de la carreta, mordiendo su piel hasta dejarla azulada. Sus manos, rojas por el frío y llenas de pequeños cortes de tanto tropezar y tantear el mundo, se aferraban al borde de madera del carromato con una fuerza desesperada, sus nudillos blancos por la tensión. Para Lucía, el viaje no era un paisaje que cambiaba, sino una secuencia interminable de sacudidas violentas que le magullaban las costillas y de ruidos que le indicaban peligro. Podía oler el sudor agrio de los hombres, el hedor húmedo de las pieles de castor mal curtidas que se apilaban a su lado y el aroma metálico de la nieve que se avecinaba. Pero sobre todo, podía sentir el odio. No era un odio caliente y pasional, sino un desprecio frío y pragmático que emanaba del conductor de la carreta, su tío, Tobías. Tobías era un comerciante de pieles cuya alma era tan dura y callosa como sus manos. Era un hombre corpulento, de barba sucia y ojos pequeños que solo brillaban ante el reflejo de una moneda de oro. Había arrastrado a Lucía en este viaje comercial no por amor familiar, sino porque no había nadie más en el asentamiento dispuesto a cargar con la ciega inútil tras la muerte de la abuela. Durante semanas, Lucía había sido para él nada más que un saco de harina que comía y no producía, un lastre en su balance de ganancias y pérdidas. Y ahora, con el invierno cerrando los pasos de montaña y los suministros de comida disminuyendo peligrosamente, Tobías había estado haciendo cálculos mentales. Cálculos crueles donde la vida de su sobrina valía menos que el espacio que ocupaba en la carreta. La carreta dio una sacudida brutal al golpear una roca.
lanzando a Lucía contra las cajas de mercancía. Ella soltó un pequeño gemido de dolor, llevándose la mano al hombro golpeado. «¡Cállate, maldita sea!», rugió Tobías desde el pescante, sin girar la cabeza. «Si no sirves para ver el camino, al menos sirve para no molestar a los que trabajamos». Lucía se mordió el labio hasta sentir el sabor a hierro de la sangre, tragándose las lágrimas. La desesperanza era su compañera constante. Se había convencido a sí misma, a fuerza de escucharlo repetidamente, de que su vida era un error. «Soy una carga», pensaba mientras el viento le azotaba la cara. «No puedo coser recto, no puedo cocinar sin quemarme, no puedo ver el peligro. Solo consumo, solo estorbo». En su mente, la oscuridad exterior era un reflejo de su oscuridad interior. Se sentía como un objeto roto que alguien había olvidado tirar a la basura. De repente, la carreta se detuvo. No fue una parada suave, fue un frenazo brusco y definitivo al borde mismo del precipicio, donde el camino se ensanchaba ligeramente antes de volverse intransitable para los vehículos pesados. El silencio que siguió al cese del traqueteo de las ruedas fue más aterrador para Lucía que el ruido anterior. Solo se escuchaba el resuello de los caballos agotados y el silbido del viento en el barranco. Lucía aguzó el oído, girando la cabeza de un lado a otro como un pájaro asustado. «¿Tío?», susurró, su voz temblando por el frío y el miedo. «¿Por qué paramos? ¿Llegamos al puesto comercial?». Tobías no respondió de inmediato. Lucía escuchó el sonido de sus botas pesadas bajando de la carreta y crujiendo sobre la grava helada. Escuchó cómo caminaba hacia la parte trasera del carromato. Sintió que la trampilla trasera se abría. Unas manos ásperas y fuertes la agarraron por el brazo y tiraron de ella con violencia. «Baja», ordenó Tobías. Lucía tropezó al ser arrastrada, sus pies buscando el suelo a ciegas. Cayó de rodillas sobre las piedras afiladas, raspándose la piel a través de las medias finas, pero Tobías no la ayudó a levantarse. En su lugar, arrojó al suelo junto a ella un pequeño hato de tela que contenía sus pocas pertenencias. Un peine roto y una manta extra. «¿Tío?», repitió Lucía, el pánico empezando a subir por su garganta como una marea de ácido. Extendió las manos al aire, buscando tocarlo, buscando alguna referencia. «¿Qué pasa? ¿Vamos a descansar aquí?». Tobías la miró desde arriba con una frialdad que helaba más que el invierno. No había ira en su rostro, solo la decisión práctica de un hombre que se deshace de un caballo cojo. «El camino se pone difícil, chica, las ruedas se hunden, los caballos están cansados», dijo con voz plana. «No tengo comida para llegar al norte con peso extra». Lucía se quedó paralizada, su mente tardando un segundo en procesar el horror de lo que estaba escuchando. Pero yo no peso tanto, tío. Comeré menos. No comeré nada, lo prometo. Por favor, no me dejes aquí». «No puedo alimentar bocas que no ven el plato», sentenció Tobías, escupiendo al suelo. «Hasta aquí llegas. Si tienes suerte, alguien pasará antes de que caiga la noche. Si no, bueno, los coyotes también tienen que comer». Con esa despedida brutal, Tobías dio media vuelta. Lucía escuchó sus pasos alejándose, escuchó el crujido de la madera cuando él volvió a subir al pescante. «¡No!», gritó Lucía, un sonido desgarrador que se rompió en el viento. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban demasiado. «Tío Tobías, no me dejes, no veo, no sé dónde estoy». El chasquido del látigo fue la única respuesta. «¡Arre!», gritó Tobías a los caballos. La carreta se puso en movimiento. El sonido de las ruedas girando sobre la grava comenzó a alejarse. Lucía, presa de un terror absoluto y primitivo, se lanzó hacia el sonido. Gateó y luego corrió unos pasos torpes, con los brazos extendidos, sus dedos arañando el aire vacío. «¡Espera! ¡Por favor!», aullaba.
Pero el mundo no perdona a los ciegos que corren en terreno desconocido. El pie de Lucía se enganchó en una raíz expuesta y dura como el hierro. Salió despedida hacia adelante, incapaz de poner las manos a tiempo para protegerse. Su cuerpo golpeó el suelo con violencia, su rostro chocando contra las piedras sueltas, su rodilla golpeando la roca viva. El dolor estalló en su cuerpo, dejándola sin aire. Se quedó allí, tirada en el polvo helado, con el sabor a sangre en la boca, escuchando cómo el sonido de la carreta se hacía cada vez más débil, más lejano, hasta que fue tragado por el viento. Se había ido. Estaba sola. La crueldad de este momento es difícil de respirar. Lucía ha sido abandonada como un objeto roto en medio de la nada, condenada a una muerte segura por la codicia de su propia sangre. Es una pesadilla absoluta estar solo en la oscuridad y el frío. Si sientes la angustia de Lucía y quieres ver si alguien vendrá a salvarla, suscríbete ahora mismo al canal y dale un like a este video para apoyar estas historias. Comenta abajo, ¿qué es lo que más te indigna de la actitud de Tobías? Ahora, veamos si en este desierto de hielo queda algo de humanidad. Lucía se ovilló en el suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos, sollozando contra la tierra dura. El frío comenzó a penetrar sus huesos inmediatamente, un entumecimiento que prometía el sueño final. Alrededor de ella, el silencio del camino vacío comenzó a poblarse de otros sonidos. El crujido de las ramas secas, el susurro del viento en los pinos que sonaba como voces burlonas. Y a lo lejos, el sonido que su tío había profetizado. El aullido agudo y hambriento de una manada de coyotes que había olido la debilidad en el aire. «Dios mío, llévame ya», rezó Lucía temblando. «No dejes que me coman viva». Pero Lucía no estaba tan sola como creía. En una cresta de roca alta, a unos 200 metros de distancia, camuflado tan perfectamente con el paisaje que parecía una extensión de la piedra y la sombra, había un hombre observando. Cano, un explorador apache de 28 años, estaba inmóvil como una estatua de bronce. Sus ojos, negros y agudos, poseían una visión legendaria entre su gente. Decían que podía contar las plumas de un halcón en vuelo a 1 milla de distancia. Cano había visto llegar la carreta, había visto la discusión unilateral, había visto al hombre gordo arrojar el bulto y a la mujer, y había visto a la chica ciega correr, caer y quedar abandonada. Cano no era un hombre sentimental. Había visto la crueldad de los hombres blancos muchas veces. Se mataban entre ellos por papeles y piedras amarillas. Pero esto era diferente. Al ver a la chica en el suelo, vulnerable y rota, algo se encendió en su pecho, un recuerdo doloroso y tierno. Su propia hermana pequeña, nacida con una pierna torcida, era venerada en su tribu como una persona especial, protegida por los guerreros más fuertes. Ver a esta mujer tratada como basura por su propia sangre ofendía su código de honor más profundo. El guerrero ajustó su manto de piel de lobo sobre sus hombros anchos. Miró hacia donde la carreta de Tobías desaparecía en la distancia, marcando el rostro del hombre en su memoria para un futuro ajuste de cuentas. Luego miró hacia abajo, hacia la pequeña figura gris que lloraba en el camino. Los coyotes se acercaban. Él podía ver sus sombras deslizándose entre los árboles. Cano tomó su lanza. No hizo ruido. Comenzó a descender por la ladera rocosa con la fluidez de un gato montés, moviéndose hacia la mujer ciega no como un depredador, sino como una tormenta silenciosa de justicia que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. El tiempo, para quien vive en la oscuridad y espera la muerte, no se mide en minutos, sino en latidos de un corazón aterrorizado. Lucía yacía ovillada en la tierra congelada, con las rodillas apretadas contra el pecho en una postura fetal instintiva, tratando de conservar el poco calor que le quedaba en el cuerpo. El frío no era un simple visitante, era una entidad física y malévola
que penetraba a través de las capas desgastadas de su ropa, mordiendo su piel, con dientes de hielo, entumeciendo sus dedos hasta que dejaron de doler y comenzaron a arder con una insensibilidad peligrosa. Su mundo se había reducido a una cacofonía de amenazas invisibles. El viento, que silbaba a través del desfiladero, sonaba como voces humanas, burlonas, que susurraban su nombre. El crujido de las ramas secas bajo el peso de la nieve sonaba como pasos de depredadores acercándose. Y por encima de todo, el aullido de los coyotes, que antes parecía lejano, ahora se sentía aterradoramente próximo, un coro de hambre y violencia que cerraba el círculo alrededor de su presa indefensa. Lucía apretó los párpados sobre sus ojos ciegos, como si al hacerlo pudiera bloquear también el sonido y el olor de su propio final. Su mente, fracturada por el abandono de su tío, repetía las palabras de Tobías como un mantra venenoso: carga ciega, boca inútil, peso muerto. Se había convencido de que su muerte no era una tragedia, sino una corrección lógica del universo. Si no podía ver, no merecía vivir. Si no podía trabajar, no merecía comer. Estaba lista para dejarse ir, para dejar que el frío apagara la ruidosa confusión de su existencia. Fue entonces cuando el aire cambió. No hubo un sonido de pasos. No hubo el crujido de botas pesadas aplastando la grava, ni el tintineo de espuelas, ni el resuello de un caballo. Lo que Lucía percibió fue una alteración en la textura del silencio. El viento pareció detenerse por un segundo, bloqueado por una masa física que se interponía entre ella y la corriente helada. Y luego llegó el olor. No olía a sudor rancio y tabaco barato, como su tío y los hombres de la carreta. Olía a humo de leña de pino, a salvia silvestre aplastada, a cuero viejo curado al sol y a algo más almizclado y primario, el olor de pieles de animales y de un cuerpo que vive en armonía con la intemperie. Era un aroma intenso, terrenal y poderoso que invadió sus fosas nasales, despertando un instinto de alerta en su cerebro reptiliano. Alguien estaba allí. Alguien estaba de pie justo encima de ella. El pánico estalló en el pecho de Lucía como una granada. Su imaginación, alimentada por las historias de terror de la frontera, dibujó monstruos. ¿Era un bandido? Era uno de los coyotes que se había transformado en hombre. Había regresado su tío para terminar el trabajo y asegurarse de que no sufriera, o para recuperar la manta. ¿Quién está ahí?, gritó Lucía, su voz rasgada y aguda por el llanto, lanzando una mano temblorosa hacia la oscuridad, como si pudiera detener una bala o un colmillo con sus dedos delgados. «¿Tío? ¿Eres tú? Por favor, no me pegues. Ya me he callado. No me quejaré». No hubo respuesta verbal, solo el sonido suave, casi imperceptible, de una respiración calmada y profunda y el crujido de una tela gruesa moviéndose. Cano se estaba arrodillando. El guerrero apache observaba a la mujer con una fascinación sombría. De cerca, su vulnerabilidad era aún más dolorosa. Vio las lágrimas congeladas pálidas, los rasguños sangrantes en sus manos donde había caído y la forma patética en que intentaba defenderse de un enemigo que no podía ver. Cano entendía la oscuridad. Había pasado noches enteras en cuevas sin luz, cazando pumas en la negrura, pero esa era una oscuridad elegida. La oscuridad de ella era una jaula impuesta. Lentamente, Cano extendió su mano. No la tocó de inmediato. Dejó que su mano flotara cerca del rostro de ella, permitiendo que Lucía sintiera el calor que emanaba de su piel, permitiendo que oliera su presencia, dándole la oportunidad de saber dónde estaba él antes de hacer contacto. Lucía sintió la radiación de calor cerca de su mejilla izquierda. Jadeó y se encogió violentamente hacia la derecha, cubriéndose la cabeza con los brazos. «No, mátame ya, hazlo rápido, por favor», sollozó, temblando incontrolablemente. «Soy una carga ciega, no sirvo para nada, solo acábenlo».
Esas palabras, soy una carga ciega, golpearon a Cano con la fuerza de un insulto personal. Le recordaron a su hermana pequeña, a quien los ignorantes miraban con lástima, sin ver la fuerza de su espíritu. Cano odiaba la lástima y odiaba aún más a los hombres que hacían que las mujeres se sintieran como desperdicios. Sin esperar más, Cano cerró la distancia. Su mano grande y callosa se posó sobre el hombro de Lucía. No fue un agarre violento, pero fue firme, ineludible, como la garra de un águila que asegura a su cría para que no caiga del nido. Lucía gritó al contacto, tensando cada músculo, esperando dolor, pero el dolor no llegó. En su lugar sintió una fuerza sólida y cálida. Sintió otra mano deslizarse por debajo de sus piernas y la primera mano moverse hacia su espalda. Antes de que pudiera protestar o luchar, el suelo desapareció debajo de ella. Cano la levantó. Lo hizo con una facilidad asombrosa, como si ella no pesara más que un fardo de hierba seca o un pájaro herido. La sacó del polvo helado, elevándola hacia su pecho. El movimiento fue fluido, una transición suave de la muerte a la vida. Lucía se encontró repentinamente presionada contra un cuerpo ancho y duro como una roca, envuelta en el olor a lobo y humo, sus pies colgando en el aire lejos de las piedras que la habían lastimado. Su instinto de supervivencia anuló su miedo por un segundo. Sus manos se aferraron desesperadamente a los hombros del desconocido, sus dedos hundiéndose en la piel gruesa de su manto. Enterró la cara en el hueco de su cuello, buscando calor, temblando tan violentamente que sus dientes castañeteaban contra la clavícula del guerrero. «Suéltame», gimió débilmente, aunque sus brazos decían lo contrario. «No sirvo. Mi tío dijo, tu tío tiene ojos, pero no ve». La voz de Cano retumbó en su pecho, vibrando directamente contra el oído de Lucía. Era una voz grave, profunda y resonante, como el sonido de piedras rodando en el fondo de un río. Hablaba su idioma con un acento extraño, cortado y preciso, pero se entendía perfectamente. Cano no la soltó. Al contrario, la ajustó mejor en sus brazos, cubriéndola con el pliegue de su manto de piel de lobo para protegerla del viento. Comenzó a caminar, sus pasos rítmicos y seguros meciéndola. «Escucha al viento, mujer pequeña», dijo Cano, mientras caminaba alejándose del camino maldito. «¿Lo oyes aullar?» Lucía asintió contra su pecho, demasiado aterrorizada para hablar. «El viento no tiene cuerpo, no se le puede ver», continuó el guerrero, su tono tomando una cadencia casi didáctica. «Pero el viento mueve los árboles, empuja las nubes, trae la lluvia. Nadie dice que el viento es inútil porque no se le ve la cara». Se detuvo un momento, mirando el horizonte gris que Lucía no podía percibir. «Un halcón no culpa al viento por no tener alas propias. Lo usa para volar. Tú no tienes ojos de carne. Eso es verdad, pero eso no te hace una carga. Te hace diferente». Lucía escuchó las palabras, pero le costaba creerlas. Chocaban frontalmente con 20 años de desprecio. «¿Quién eres?», susurró su voz temblorosa. «¿Por qué me levantas? ¿Qué quieres de mí? No tengo dinero. No soy útil para un hombre». Cano la miró. Vio sus ojos color miel, desenfocados, buscando una respuesta en la oscuridad. «Soy Cano», respondió él. «Y no te levanto porque seas útil, te levanto porque eres valiosa». Volvió a caminar, y esta vez Lucía notó algo diferente. Cano no caminaba en silencio total ahora. Hacía pequeños ruidos deliberados. Un paso más fuerte aquí, su brazo contra una rama allá. Estaba anunciando su movimiento para ella. «El suelo baja aquí», dijo Cano de repente, describiendo el terreno. «Hay piedras sueltas a la izquierda. Huele a pino porque entramos en el bosque. El aire es más cálido aquí porque la roca nos protege del norte». Lucía parpadeó, sorprendida. Nadie, nunca, le había descrito el mundo.
simplemente la arrastraban a través de él. La voz de Cano estaba pintando un mapa en su mente. Podía sentir el cambio en la temperatura. Podía oler el pino que él mencionaba. «¿A dónde me llevas?», preguntó ella, sintiendo que el pánico inicial daba paso a una extraña sensación de flotar. «A mi hogar», dijo Cano, «donde los ciegos ven con las manos y los cojos corren con el espíritu». Hizo una pausa y su voz se volvió suave, una promesa solemne bajo el cielo de invierno. «Tú dijiste que eras una carga ciega. Eso se acabó. Desde hoy yo seré tus ojos. Tú me dirás lo que escuchas y yo te diré lo que veo. Y juntos nadie podrá casarnos». Lucía apoyó la cabeza en el hombro del guerrero. Por primera vez en su vida, la oscuridad no se sentía vacía. Se sentía llena de una presencia sólida, un guardián que no le pedía que viera, sino que simplemente le pedía que confiara. Cerró los ojos, no por miedo, sino por cansancio, y dejó que el ritmo del corazón de Cano arrullara su propio corazón roto. El abandono había terminado. El viaje acababa de comenzar. El viaje hacia el paso de montaña se convirtió en una inmersión progresiva en un mundo donde la luz del sol era solo un recuerdo lejano. A medida que Cano guiaba a Lucía a través de senderos de cabras invisibles y bosques antiguos, el clima, que ya era hostil, decidió conspirar para alterar el campo de batalla. Una niebla espesa, húmeda y blanca como la leche cuajada, comenzó a descender desde los picos nevados, tragándose los árboles, las rocas y el camino mismo. No era una bruma ligera, era un muro físico, una cortina impenetrable que borraba la distancia y distorsionaba las formas, reduciendo la visibilidad a menos de 1 metro. Para cualquier viajero común, esta niebla era una sentencia de muerte, una invitación a caminar hacia un precipicio sin saberlo. Pero para la situación desesperada en la que se encontraban Cano y Lucía, perseguidos por la culpa de un tío cruel y la ley ciega de una patrulla militar, esta niebla era el regalo del Gran Espíritu. Tobías no había perdido el tiempo. En su cobardía, al encontrarse con una patrulla de caballería fronteriza que exploraba la zona, había tejido una mentira venenosa para cubrir su propio crimen. Les dijo que un salvaje había secuestrado a su pobre sobrina inválida, pintándose a sí mismo como la víctima desesperada en lugar del verdugo que la había abandonado. El sargento de la patrulla, un hombre ansioso por medallas y sangre, no hizo preguntas. Ahora, 6 soldados armados con carabinas y sables, guiados por un Tobías aterrorizado, peinaban el bosque, cerrando el cerco alrededor de la pareja fugitiva. Cano se detuvo abruptamente en un claro rodeado de pinos gigantes, sintiendo la vibración de los caballos mucho antes de verlos. Bajó a Lucía de sus brazos con suavidad, colocándola de espaldas contra el tronco ancho y rugoso de un árbol centenario. El guerrero, cuyos ojos de halcón eran legendarios, miró a su alrededor y frunció el ceño. La niebla era tan densa que incluso su visión sobrenatural había sido neutralizada. Podía ver sombras, fantasmas grises que se movían, pero no podía distinguir entre un soldado y una rama oscilante. Por primera vez, el cazador estaba en desventaja. «Están aquí», susurró Cano, su voz apenas un hilo de aliento cerca del oído de Lucía. «Nos han rodeado. El hierro y los caballos cierran el círculo. La niebla es buena para esconderse, pero mala para atacar. Mis ojos hoy no sirven de mucho, Lucía». Lucía sintió la tensión en los músculos del guerrero. Podía oler el miedo metálico que traía el viento, mezclado con el sudor de los caballos de la patrulla. Pero extrañamente, mientras la visión de Cano fallaba, el mundo de ella se expandía. La niebla, que cegaba a los hombres, actuaba como un conductor acústico para ella, amortiguando los ruidos de fondo y amplificando los sonidos cercanos con una claridad cristalina. Ella cerró sus ojos inútiles
y abrió sus oídos. El bosque, que para los soldados era un laberinto silencioso y blanco, para ella se convirtió en un mapa tridimensional de ruidos precisos. «Kano», susurró ella, agarrando la muñeca del guerrero. Su voz no temblaba. «No necesitas tus ojos. Yo los veo, los oigo». Giró la cabeza ligeramente hacia la izquierda, como una antena parabólica humana. 2 hombres a las 10 en punto. Están desmontando. Uno cojea del pie derecho, su bota arrastra la grava. El otro está nervioso, está jugando con el percutor de su rifle. Clic, clac, clic. Kano la miró, asombrado. Él no podía oír el clic, pero confiaba en ella. Asintió en silencio, desenvainando y tomando su tomahawk. No iba a usar flechas, la niebla las desviaría. Esto sería un combate de contacto, de fantasmas. «Guíame», le pidió Kano, entregando su voluntad de guerrero a la mujer que horas antes se creía una carga. Lucía se convirtió en el radar. «Avanzan», siseó ella. «El que cojea está pisando ramas secas a 12 pasos. El otro se ha detenido a orinar contra un árbol a la derecha». Kano se movió. No corrió. Se deslizó en la niebla como el humo mismo. Guiado por la distancia precisa que Lucía le había dado, encontró al primer soldado, el que arrastraba el pie. El hombre no vio nada hasta que la mano de Kano le tapó la boca y el mango del tomahawk golpeó su sien con precisión quirúrgica. El soldado cayó en los brazos de Kano sin emitir un sonido. Kano lo depositó suavemente en el suelo. No mató. No era necesario. El miedo sería un arma mejor. Regresó al lado de Lucía en segundos. «¿El siguiente?», preguntó con la respiración controlada. «A la derecha», indicó Lucía, girando su cuerpo. «Está respirando fuerte. Tiene miedo. Su corazón late tan fuerte que casi puedo oírlo. Está a 8 pasos, detrás del arbusto de bayas». Kano desapareció de nuevo en la blancura. Hubo un sonido sordo, un jadeo de sorpresa, y luego el ruido de un rifle cayendo sobre hojas húmedas. Otro enemigo neutralizado. El bosque se convirtió en una casa de los horrores para la patrulla. Los soldados, ciegos y desorientados, comenzaron a gritarse entre ellos. «Sargento, ¿dónde está Johnson?» «Algo lo agarró». Disparaban a las sombras, desperdiciando balas que silbaban inofensivas entre los árboles, sus fogonazos iluminando la niebla como relámpagos breves que no revelaban nada. Tobías, el tío cruel, estaba en el centro de este caos, aferrado a las riendas de su caballo, girando en círculos. «¡Es brujería!», gritaba, su voz aguda por el pánico. «La ciega es una bruja, ha traído demonios». Lucía escuchó la voz de su tío, esa voz que la había humillado durante años. Pero ahora no. Sonaba autoritaria, sonaba patética. «Estás solo», le dijo Lucía a Kano con una calma fría. «Los soldados están dispersos, asustados, pero mi tío está justo enfrente, a 20 pasos. Su caballo está inquieto, él está recargando un arma vieja». Kano se preparó para avanzar, pero Lucía lo detuvo un segundo. «No lo mates», pidió ella. Que vea que no soy inútil». Kano asintió. Avanzó a través de la niebla, esta vez haciendo ruido deliberadamente, pisando fuerte para atraer la atención. Tobías se giró hacia el sonido, apuntando su vieja pistola temblorosa hacia la forma oscura que emergía de la bruma. «¡Atrás! ¡Te mataré, salvaje!», chilló Tobías. Kano emergió completamente, inmenso, aterrador, con el torso desnudo a pesar del frío, pintado con barro para camuflarse. De un manotazo rápido, desvió el brazo de Tobías, haciendo que el disparo se perdiera en el cielo. Agarró al comerciante por la solapa de su abrigo de piel y lo arrancó de la silla de montar, arrojándolo al suelo a los pies del árbol donde esperaba Lucía. Tobías cayó de espaldas, sin aire, mirando con terror al guerrero que se alzaba sobre él. «¡Piedad!», gimió. «Llévate los caballos, llévatela a ella, pero no me mates». Kano no habló. Se hizo a un lado, revelando a Lucía.
Ella estaba de pie, separada del árbol. No parecía la niña asustada que había sido arrastrada de la carreta. Estaba erguida, con la cabeza alta, sus oídos captando cada respiración entrecortada de su tío. «Nadie me ha secuestrado». «Tío», dijo Lucía. Su voz era tranquila, pero cortaba más que el viento helado. «Y nadie me ha traído aquí a la fuerza. Yo los traje a ustedes hacia él». Tobías la miró, sin comprender. «¿Tú? Pero si eres ciega, no ves nada». Cano se interpuso, su sombra cubriendo al hombre en el suelo. «Ella vio tu llegada antes que yo», retumbó la voz del guerrero. «Ella vio a tus soldados antes de que supieran dónde estaban sus propios pies. En esta niebla, tú eres el ciego, hombre blanco». Cano se inclinó, acercando su rostro al de Tobías. «Ella me dijo dónde pisabas. Ella me dijo cuándo recargabas. Tú la llamaste carga inútil, pero hoy ella ha sido el general de esta batalla». El sonido de los soldados restantes huyendo, llamándose unos a otros en retirada, llenó el fondo. Habían tenido suficiente de pelear contra fantasmas invisibles. Tobías se quedó solo, desarmado y rodeado por la niebla y su propia vergüenza. «Vete», ordenó Cano, señalando el camino por donde habían venido. «Y si vuelves a pronunciar su nombre, o si vuelves a decir que una vida no vale nada porque no sirve a tu codicia, yo mismo te buscaré cuando no haya niebla, y entonces no fallaré». Tobías se levantó torpemente, mirando a Lucía una última vez con una mezcla de miedo y desconcierto. No vio a la sobrina débil, vio a una mujer que había sobrevivido donde él había fallado. Sin decir una palabra, corrió hacia su caballo y huyó tras los soldados, desapareciendo en la blancura, dejando a la pareja sola en su victoria. Silenciosa, Cano se giró hacia Lucía. La adrenalina del combate se desvanecía, dejando una sensación de paz profunda. Se acercó a ella, pero esta vez no la levantó como a un niño. Tomó la mano de ella y la colocó sobre su propio brazo, invitándola a caminar. Pero antes de dar el primer paso, Cano hizo algo inesperado. Llevó la mano de Lucía hacia la brida de su caballo de guerra, que había estado esperando pacientemente. «¡Sube!», le dijo Cano. Lucía tanteó la silla y subió con torpeza, pero con determinación. Cano montó detrás de ella, pero en lugar de tomar las riendas, él mismo puso las tiras de cuero en las manos de Lucía. «¿Qué haces?», preguntó ella nerviosa. «No puedo conducir, no veo el camino». «No necesitas ver el camino», le susurró Cano al oído, sus brazos rodeándola para asegurarla, pero dejándole el control. «Siente el caballo, escucha el viento. Tú nos sacaste de la trampa, ahora sácanos del bosque, guíanos, Lucía». Lucía apretó las riendas, cerró los ojos, un gesto innecesario pero simbólico, y respiró hondo. Escuchó el sonido del arroyo a la derecha, sintió la brisa más cálida que venía del sur. No era una carga, era la navegante. «A la derecha», dijo ella, y tiró suavemente de la rienda. El caballo obedeció. Cano sonrió detrás de ella, dejando que ella los llevara a casa. Por primera vez en su vida, Lucía no estaba siendo arrastrada por el mundo. Ella estaba decidiendo la dirección. El bosque, que momentos antes había sido un escenario de violencia, caótica y disparos a ciegas, recuperó un silencio profundo y reverencial. La niebla, esa masa blanca y fantasmagórica que había servido como escudo y arma para la pareja, comenzó a disiparse lentamente, no por el viento, sino como si la propia naturaleza decidiera que la batalla había terminado y el telón podía levantarse. Tobías, el tío cruel que había medido el valor de una vida en monedas de plata y utilidad laboral, se había desvanecido en la bruma, huyendo tras los soldados como un perro, asustado, dejando atrás no solo a su sobrina, sino también su propia dignidad y humanidad. Su figura patética, tropezando y gritando mientras se alejaba, fue la última visión de un mundo que Lucía estaba dejando atrás para siempre.
Lucía permanecía de pie junto al árbol antiguo que la había protegido, su pecho subiendo y bajando, con la respiración entrecortada por la adrenalina residual. A pesar del frío que todavía mordía su piel a través de la ropa raída, sentía un calor nuevo y extraño en su interior. No era solo el calor de la supervivencia, era el fuego del reconocimiento. Por primera vez en 20 años, alguien no le había dicho, cuidado, te vas a caer, o apártate, estorbas. Alguien le había dicho, guíame. Esas palabras resonaban en su mente más fuerte que los latidos de su propio corazón. Kano, el guerrero inmenso que ahora estaba limpiando la hoja de su tomahawk con un puñado de musgo, no la había tratado como a una niña rota, sino como a una compañera de guerra. Kano envainó su arma y se acercó a ella. El sonido de sus pasos ya no era sigiloso, era firme y presente, una declaración de que ya no había necesidad de esconderse. Se detuvo frente a Lucía y, sin decir una palabra, tomó sus manos heladas entre las suyas, frotándolas suavemente para devolverles la circulación. Sus manos eran ásperas, callosas, mapas de una vida dura, pero su toque era de una delicadeza absoluta. «Se han ido», dijo Kano, su voz grave vibrando en el aire húmedo. «El miedo corre más rápido que los caballos. No volverán». Lucía asintió, incapaz de hablar. La realidad de lo que acababa de suceder la abrumaba. «¿Y ahora?», susurró finalmente. «¿A dónde vamos? El camino es largo y...». Kano no respondió con palabras. La guió suavemente unos pasos hacia la derecha, donde su caballo de guerra, un semental mustán de pelaje oscuro y temperamento fiero, esperaba atado a una rama baja. El animal resopló al sentir el olor de extraños, golpeando el suelo con su casco, nervioso por la energía residual de la pelea. «Este es Sombra», presentó Kano, llevando la mano de Lucía hacia el cuello del animal. «Es rápido como el pensamiento y fuerte como la montaña. Él nos llevará». Kano desató las riendas y se preparó para montar. Con un movimiento fluido levantó a Lucía, pero esta vez no la cargó como a un fardo. La colocó en la silla de montar, asegurándose de que sus pies encontraran los estribos, ajustando la manta de piel sobre sus piernas. Luego, él montó detrás de ella, su pecho ancho convirtiéndose en el respaldo más seguro que Lucía había conocido jamás. Sus brazos la rodearon, no para aprisionarla, sino para sostenerla. Lucía esperó a que él tomara las riendas de cuero trenzado y dirigiera al animal. Esperó volver a ser la pasajera pasiva, la carga que es transportada de un punto a otro. Pero Kano no tomó el control. En cambio, tomó las riendas y las colocó firmemente en las manos de Lucía. Cerró los dedos de ella alrededor del cuero frío y húmedo. Lucía, el pánico regresando por un instante. «¿Qué haces?», preguntó, su voz subiendo de tono. «Kano, no puedo, no veo el camino. Hay árboles, hay barrancos, nos mataremos». Kano se inclinó hacia adelante, su boca rozando la oreja de ella, su voz un susurro tranquilo y poderoso que ahogó sus miedos. «Tus ojos no ven la luz, Lucía, pero tus oídos vieron a los soldados antes que yo. Tu piel sintió el miedo de tu tío antes de que él hablara. Tú ves más que cualquiera de ellos». Apretó sus manos sobre las de ella, reforzando el agarre. «No necesitas ver el suelo para saber dónde pisar. Siente al caballo. Él conoce la tierra, escucha el viento, él conoce el norte. Tú nos sacaste de la trampa de la niebla, ahora sácanos del bosque. Guíanos», ordenó suavemente. Lucía tragó saliva. Sintió el movimiento muscular del gran caballo debajo de ella, una masa de potencia viva. Cerró sus ojos ciegos y respiró hondo. Dejó de intentar ver con la memoria y empezó a sentir. Escuchó el sonido lejano del agua corriendo sobre piedras a su derecha, el arroyo. Sintió una corriente de aire ligeramente más cálida golpeando su mejilla izquierda, el viento del sur que bajaba al valle.
Olió la humedad del musgo más intensa hacia adelante. El mundo, antes un caos de peligros invisibles, se organizó en su mente como un mapa sensorial. «A la izquierda», dijo Lucía, su voz temblando al principio y luego ganando fuerza. «El arroyo está a la derecha. El camino seguro debe estar a la izquierda, lejos del barranco». Tiró suavemente de la rienda izquierda. El caballo, Sombra, obedeció al instante, girando la cabeza y el cuerpo hacia el sendero que ella había elegido. Cano no corrigió el rumbo. Se relajó contra ella, confiando plenamente en su juicio. Comenzaron a avanzar. Paso a paso, metro a metro, Lucía los guió a través del laberinto de árboles y niebla. Cada vez que el caballo dudaba, ella lo animaba con un susurro o un toque, sintiendo la textura del terreno a través de los cascos del animal, como si fueran sus propios pies. No chocaron, no cayeron. Lucía no era una carga, era la navegante, y mientras cabalgaban hacia las tierras altas, dejando atrás el mundo de los hombres que solo veían con los ojos, Lucía sintió que las cadenas invisibles de su discapacidad se rompían y caían al suelo del bosque, olvidadas para siempre. 3 años después, el sol del atardecer bañaba la aldea apache con una luz líquida y dorada, pintando los tipis de piel y las rocas rojas del cañón con colores que desafiaban la descripción. La vida en el campamento fluía con un ritmo natural y pacífico. Los niños jugaban carreras entre los caballos, las mujeres preparaban la cena en hogueras comunales y los ancianos contaban historias bajo la sombra de los álamos. Frente a una de las tiendas más grandes, decorada con símbolos de protección y visión, una mujer estaba sentada sobre una manta tejida. Lucía, ahora de 23 años, se veía transformada. Su piel pálida había adquirido un tono dorado, saludable por el sol de la montaña. Su cabello oscuro estaba trenzado con cintas de cuero y plumas de búho, el animal que ve en la oscuridad. Ya no llevaba harapos grises, vestía una túnica de gamuza suave, hermosa y funcional. Sus manos se movían con una rapidez y destreza hipnóticas. Estaba tejiendo una cesta de juncos y hierba dulce. Sus dedos largos bailaban sobre las fibras, sintiendo cada imperfección, cada nudo, creando patrones geométricos complejos que ella nunca vería con sus ojos, pero que conocía perfectamente en su mente. Las mujeres de la tribu se detenían a admirar su trabajo. No la llamaban la ciega, la llamaban Tuca, la que oye al viento. Era respetada como una artesana maestra, y más aún, como una consejera sabia que podía detectar la mentira en la voz de un hombre o la llegada de una tormenta días antes de que aparecieran las nubes. Cano se acercó a ella desde el corral de los caballos. El guerrero seguía siendo inmenso y silencioso, pero sus ojos, antes siempre vigilantes por la guerra, ahora tenían una suavidad reservada solo para ella. Se sentó a su lado en la manta, su hombro tocando el de ella, una conexión física constante que ella atesoraba. Lucía detuvo sus manos un momento y sonrió, girando la cara hacia él. «¿Ya se ha puesto el sol, Cano?», preguntó. «Está empezando», respondió él. Era su ritual diario, la promesa que él le había hecho en aquel camino desolado. «Yo seré tus ojos». No había sido una metáfora vacía, era un compromiso que cumplía cada día al atardecer. Cano tomó la mano de Lucía y entrelazó sus dedos con los de ella. Miró hacia el horizonte occidental y comenzó a pintar el mundo con palabras para ella. «Hoy el cielo está enojado y alegre al mismo tiempo», comenzó Cano, su voz baja y poética. «Abajo, cerca de la tierra, hay una franja de color azul oscuro, como el agua profunda del lago en invierno. Pero encima de eso, encima hay fuego, Lucía, nubes largas y delgadas que arden en naranja brillante, como las brasas de nuestra fogata cuando soplas sobre ellas». Lucía cerró sus ojos inútiles y abrió los ojos de su imaginación. Podía ver el fuego,
podía sentir el calor del naranja. Y más arriba, continuó Kano, apretando suavemente su mano. El naranja se mezcla con un violeta suave, como las flores de salvia que recogiste ayer. Es un color tranquilo, que anuncia el sueño de las estrellas. El sol es un disco rojo, pesado y cansado, que se hunde detrás de la montaña del oso. Es hermoso, susurró Lucía, y para ella lo era. Era más hermoso que cualquier cosa que pudiera haber visto con sus propios ojos, porque esta visión venía filtrada a través del amor del hombre que la había salvado. Kano se volvió hacia ella y le acarició la mejilla con el dorso de sus dedos. «Tú eres hermosa», dijo él, no describiendo el paisaje, sino la verdad de su corazón. «Tus cestas cuentan la historia de nuestras manos. Tu risa cuenta la historia de nuestra paz». Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. El viento sopló suavemente a través del cañón, trayendo el olor a lluvia lejana y a tierra enfriándose. Ella escuchó el susurro de las hojas, el canto del último pájaro del día y el latido constante y fuerte del corazón de Kano junto al suyo. En el mundo de los hombres blancos, ella había sido una carga ciega, un objeto roto abandonado en el camino. Pero aquí, en el mundo del espíritu y la tierra, ella estaba completa. Había aprendido que la verdadera visión no reside en la capacidad de ver la luz, sino en la capacidad de sentir el calor de quien te ama. Y con Kano a su lado, Lucía sabía que nunca más volvería a estar en la oscuridad. La historia de Lucía y Kano nos enseña que todos tenemos un valor único y que a veces nuestras mayores debilidades pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas si tenemos a alguien que crea en nosotros. ¿Qué opinas sobre cómo Kano ayudó a Lucía a encontrar su independencia en lugar de simplemente cuidarla? Deja un me gusta gigante si esta historia de amor y superación te emocionó. Comenta «Veo con el corazón» si crees que la verdadera visión va más allá de los ojos. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Historias como esta, donde el amor completa los sentidos, merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.